Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por estar aquí. Vamos a esperar un minutito hasta que se acaben de terminar las conexiones de audio de algunos de ustedes. Y vamos a empezar entonces. Ojalá ya se acaben de conectar los demás compañeros. Bueno, creo que estamos ya todos los que estamos en este momento, estamos ya con audio. Y bueno, hoy día es un día especial porque hoy empezamos, es el inicio del primer sprint del proyecto. Son 3 semanas de trabajo intenso. Estamos conscientes que tanto David como mi persona y Mari, que está actuando como stakeholder, de que ustedes no tienen una disponibilidad de tiempo completo para dedicar al proyecto. Sin embargo, es importante que hagamos el esfuerzo de seguir el proceso de Scrum tal como está establecido y envisionado por quienes lo han desarrollado y quienes lo han aplicado, ¿no? Esto significa que los Daily Scrum son mandatorios, inclusive si hay un día en que por tus otras obligaciones no has podido avanzar en el proyecto, debes presentarte al Daily Scrum del día siguiente, avisar justamente esa novedad, decir el día de ayer no avancé nada, avisar lo que vas a hacer ese día, cuál es tu plan de acción para avanzar en tu parte del proyecto en ese día, y también si hubiera cualquier novedad o necesidad de apoyo que te pueda dar el equipo, pues hacérselo saber. Entonces, el Daily Scrum es lo que nos va a permitir mantenernos cohesionados como equipo y manejar el tema de la comunicación y la autoorganización, porque hablando se entiende la gente. Entonces, cuando tú comunicas lo que has hecho, lo que vas a hacer y lo que necesitas o los problemas o dudas que tienes, el equipo te puede ayudar a solventar una decisión que haya que tomar, incluso de temas técnicos, pero las reuniones de Scrum son reuniones de planificación, no son reuniones de ejecución. Es decir, que en ese momento no nos vamos a poner a crear código o revisar código o resolver el problema, solamente se plantea la planificación diaria del trabajo y se retroalimenta del trabajo realizado el día anterior. Entonces, no debería tomarles más allá de 15 minutos, con que cada persona hable 3 minutos. Como somos 4 personas, en 12 minutos deberían ustedes estar liberados del Daily Scrum. Lo podrían hacer como primera cosa en la mañana y de ahí pues tener el registro, sea esto un audio, un video, o cualquier mecanismo que permita evidenciar para la auditoría de calidad que los Daily Scrum Meeting están siendo realizados durante las 3 semanas. Entonces, eso como una parte importantísima del proceso. Y ahora sí, contarles que, como ustedes ven, tenemos la presencia aquí en el curso, y les voy a pedir que abran cámaras a David y a Mari, porque vamos el día de hoy a hacer un alto en la parte de teoría durante esta primera parte del curso para trabajar 2 partes de training o de capacitación que son importantísimas para el éxito de los proyectos de ustedes. La una es la parte de, recuerden que en calidad quedamos que hay 2 criterios de calidad de los 8 que establece la norma 25.000 que son obligatorios, ¿no? El uno es la funcionalidad, y entonces ya he conversado esta mañana con todos los equipos y ya he autorizado el alcance funcional a través de las historias de usuarios del Spring 1, ¿no? Entonces tendrás que hacer el diseño, la codificación, las pruebas y la refactorización de código necesarias para garantizar que esas historias de usuario que hoy día se han aprobado para este sprint se cumplan en el release. Recuerden que el release tiene que ser funcional, es decir, como es un aplicativo web, ustedes tendrán que buscar los mecanismos de que se puedan publicar en la web y a través de un enlace podamos nosotros actuar como usuarios y entrar al aplicativo para realizar la funcionalidad que hayamos quedado. Eso en la parte del criterio obligatorio 1. El criterio obligatorio 2, habíamos quedado también, es el tema de las seguridades. Y como vimos en clases, en este capítulo de modelo de calidad y de
digamos, las relaciones entre los criterios de calidad, tú vas a poner el nivel de calidad en aquellos lugares que se necesite, siempre y cuando lo equilibres con los otros temas de calidad que deben existir en el producto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver cómo implementan seguridades en las actividades perdón, en las funcionalidades que lo requieren, como por ejemplo el momento del registro, porque dijimos es importante que no se registre a alguien que no debería poder registrarse como estudiante y accesar a la información. En el momento de las denuncias, si están haciendo denuncias, porque las denuncias deben ser anónimas y se le debe garantizar a la persona que denuncia que solo las personas autorizadas para gestionar su denuncia podrán ver su información. Para dar un par de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí el día de hoy en la primera parte con un pequeño taller que ha preparado David, ya le voy a dar la palabra, para indicarles a ustedes en qué nos vamos a basar para tomar en cuenta tanto en requerimientos como diseño como en implementación del tema de seguridades en el producto. Y en el segundo taller de hoy está aquí Mari también, como ustedes la pueden ver, vamos a trabajar un pequeño taller de team building. La idea es que los equipos se cohesionen porque mientras más cohesionado esté el equipo, más productivo va a ser. Y entonces ahí Mari nos va a colaborar en este taller para que podamos tener un poco esa posibilidad de reforzar la integración del equipo y de tener algunas técnicas y algunos tips también que les van a ayudar a ustedes para llevar de la mejor manera estas 3 semanas. Entonces, les voy a dar la palabra un ratito a David y Mari para que saluden y de ahí sí podemos, David, empezar con el taller. Siga, Mari. Primero las damas. Muchas gracias. Buenas tardes primero con todos. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, Sandra, por invitarnos y compartir trabajo con este curso, ¿no? Nos quedan un periodo muy intenso y espero que productivo. Entonces, durante la charla ya nos conoceremos un poco más. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, Mari. David. Y de una vez ya nos Muy buenas quedamos tardes contigo para la charla. Muy buenas tardes con todos. Bueno, igualmente agradecerles también. Y un gusto con todos, creo que ya nos conocemos anteriormente. Entonces, para empezar, voy a compartir pantalla de mi presentación. Espérenme un segundo. Tengo dos pantallas. Ahí me confirman si se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. Por temas de que ahorita se van a conectar a clase y como que me sale la conexión es inestable, alguien de la familia, voy a apagar el video para tratar de no jalarme mucho el ancho de banda. Disculparán. Listo. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a ver vamos a ver sobre la seguridad, ¿verdad? Vamos a tratar lo que son los requerimientos del software seguro, el diseño de software seguro, la implementación y configuración del software seguro y las pruebas de software seguro. Inicialmente, en los requerimientos del software seguro, primero y principal, es importante para nosotros establecer el hecho que sin los requerimientos del software seguro, el software fallará. Perdón, sin requerimientos de software, el software fallará, y sin requerimientos de software seguro, los que fallarán serán las organizaciones. Es por eso que es importante definir los requerimientos de software y a su vez asegurarnos que estos sean seguros, valga la redundancia. El software seguro está caracterizado por los siguientes atributos de calidad, los cuales son confiabilidad, resiliencia y recuperabilidad. Confiabilidad, que el software funcione tal y como se espera, que no haga más ni menos de lo que está establecido. La resiliencia, que el software no viole ninguna política de seguridad, y además de esto que también sea capaz de resistir a las acciones de agentes de amenazas que se han planteado. Estos pueden ser intencionalmente como algún ataque o accidentalmente, ya sea por algún error de usuario, algún error humano.
Y la recuperabilidad, que el software sea capaz de restaurarse a las operaciones que la empresa requiere, y que mientras se está recuperando sea capaz de contener, limitar y remediar el daño de forma rápida, y este daño que ha sido causado por las amenazas, las cuales se han materializado. Entonces, como requerimientos de seguridad, tenemos los requerimientos básicos, que son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticación, la autorización, la seguridad. En cuanto a los requerimientos generales, tenemos la gestión de sesiones, la gestión de secciones y errores, la gestión de parámetros de configuración, como más importantes. En cuanto a los requerimientos operacionales, de los entornos de trabajo, de los archivos, la antipiratería, y otros requerimientos como la secuencia, los requerimientos internacionales, entre otros. Hay algunos que no están establecidos en este de aquí, pero que se van surgiendo en base a que uno va definiendo estos requisitos. Entonces, dentro de los requerimientos de confidencialidad, tenemos que, bueno, son aquellos que nos abordan la protección o la divulgación no autorizada de datos o información, que sean privados o que por su naturaleza estos sean sensibles. Entonces, dentro de los requerimientos de confidencialidad tenemos los controles de confidencialidad, los cuales se van subdividiendo en las escrituras secretas, ya sean abiertas o encubiertas. Si estas de aquí, por ejemplo, las abiertas tienen la encriptación, el hashing, la estenografía y la marca de agua digital por las encubiertas. Y por otro lado también tenemos lo que es el enmascaramiento. Estos vendrían a ser los mecanismos de protección de confidencialidad. Listo. Dentro de los requerimientos de integridad, se abordan dos áreas principales de la seguridad del software, lo que son la garantía y la protección de la confidencialidad o la prevención contra modificaciones no autorizadas. Cuando hablamos de requerimientos de integridad, hay que tener en cuenta que no solamente se refiere a la protección contra modificaciones, ya sea del sistema o del software como tal, sino también al manejo del sistema, es decir, a la integridad de los datos que contiene el mismo. Entonces, dentro de este contexto, nosotros podemos determinar que la seguridad del software debe estar conformada tanto de la parte de la integridad del sistema como de la integridad de los datos. En la parte de la integridad de los datos pueden haber ataques de inyecciones, como una inyección SQL, que hace que el software actúe de una forma de la cual no estaba determinada. Y esto vendría a ser un ejemplo clásico de una violación a la seguridad, una violación a la integridad de nuestro sistema. Los controles de integridad de los datos en tránsito o en reposo deben proporcionar seguridad contra manipulaciones no autorizadas, ya sean estas deliberadas o ya sean estas involuntarias por algún usuario. Algunos ejemplos de requerimientos de seguridad de integridad que deben formar parte de nuestros requerimientos de software podrían ser estos de aquí. Todos los formularios de entrada y las cadenas de entrada de consulta deben validarse como entradas que sean permitidas y que el software acepte su procesamiento. Otro requerimiento de seguridad de integridad podría ser que el software se publica. El software que se publica debe proporcionar al destinatario la suma de comprobación calculada de la función hash, utilizada para calcular la suma de la comprobación, de modo que el destinatario pueda validar su precisión y su integridad. Otro de los requerimientos son los requerimientos de disponibilidad. Los requerimientos de disponibilidad, que son aquellos que nos garantizan la protección contra la destrucción de sistemas, del software o los datos, como lo mencioné anteriormente, ayudando hacia la prevención contra la denegación del sistema de los usuarios autorizados, el DOS, ¿verdad? Al determinar los requerimientos de disponibilidad, se deben determinar el tiempo de inactividad máxima tolerable, por sus siglas en inglés, MTD, y el objetivo del tiempo de recuperación. MTD viene siendo la medida
es la medida de la cantidad máxima del tiempo que el software puede estar en un estado de no brindar un servicio esperado. En otras palabras, es el nivel mínimo de disponibilidad que requiere el software para que las operaciones del software continúen funcionando, ¿verdad? Y el RTO, o el objetivo de tiempo de recuperación, es la cantidad de tiempo durante el cual el sistema o el software debe restaurarse, es decir, la cantidad de tiempo en el cual el sistema debe restaurarse, debe estar disponible para los usuarios. Como requerimientos de autenticación, son aquellos que verifican y aseguran que la legitimidad y la validez de la entidad que presenta o que solicita la autorización sea válida. Es decir, ¿quién es la entidad? La entidad puede ser una persona, un usuario, un proceso, un dispositivo de hardware, entre otros. Y el medio común por el cual ocurre la autenticación o la forma en la cual ocurre la autenticación es que la entidad, pongamos el ejemplo de un usuario, ¿verdad? Solicita el reclamo de identidad o solicita una autenticación, ¿verdad? Mediante sus credenciales, las cuales se validan y se verifican con una fuente confiable que posea esas credenciales, ya sea una base de datos, ya sea archivos de configuración, ya sea archivos de almacenamiento local. Hay algunas formas de autenticación, o las formas más comunes de autenticación que se tienen son las siguientes: anónimas, básicas, implícitas, integradas, certificados de cliente, formularios, tokens, tarjetas inteligentes, biometría. Vamos a revisar alguna de ellas. Tenemos lo que son los formularios de autenticación. La autenticación por formularios generalmente la solemos observar en aplicaciones web, en aplicaciones móviles, en aplicaciones de escritorio, tal y como se ve en la presentación. ¿En qué consisten los formularios de autenticación? La autenticación mediante formularios, que el usuario debe proporcionar un usuario y una contraseña con la finalidad de autenticarse, y estas credenciales se validan a un almacén directorio, como mencionaba anteriormente. Puede ser un archivo de configuración, y una vez que se validan y se verifican, se puede dar la respectiva autenticación a dicho usuario. Entonces, dado que las credenciales recopiladas se proporcionan en texto sin cifrar, cuando nosotros ingresamos en un formulario, lo que estamos escribiendo, las credenciales están de forma de texto sin cifrar, es aconsejable proteger de forma criptográficamente estas credenciales o los datos que se están transmitiendo al momento de realizar este tipo de autenticación. Puede hacerse a través de la capa de transporte o a través de la capa de transporte del TLC, para así asegurar. Entonces aquí en este ejemplo podemos observar los diferentes tipos de formularios de autenticación que nosotros tenemos, como mencioné anteriormente. Ya sea una aplicación web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil. No son las únicas, pero sí son las más comunes. Otro tipo de autenticación que tenemos es la autenticación por token. La autenticación por token es un concepto bastante sencillo. Generalmente viene acompañada de la autenticación por formularios. Una vez que el usuario ya realiza el procedimiento en el formulario, ya proporciona el nombre de usuario y la contraseña, y es enviada al servidor para revisar y verificar si es correcto. Si es correcto, el servidor emite la autorización, emite el token, ¿verdad? Y tras la verificación y la emisión del token, se obtiene este token para poder ser, se obtiene el token, y este token es utilizado para acceder a los recursos que el cliente necesita. Es decir, este tipo de autenticación generalmente utiliza a los formularios para poder realizarse, y siempre depende de este tipo de token, de este dispositivo, de este token, perdón, para poder obtener acceso a cada uno de los recursos. A cada uno, por ejemplo, en un sistema, a cada uno de los módulos, a cada una de las pantallas.
Por ejemplo, hemos visto algunas formas que hay de autenticar. Una de las formas que se suele utilizar mediante los formularios es, utilizan los teclados virtuales, los cuales generan un teclado en la pantalla de forma aleatoria con la finalidad de evitar la captación de las teclas mediante, por ejemplo, los keyloggers, que generalmente van capturando todas las teclas que presiona el teclado y suelen enviarse esa información a la persona que nos está tratando de captar nuestros datos. Entonces, con la finalidad de evitar este tipo de suplantación de identidad, se generan este tipo de formularios con este tipo de teclados virtuales que siempre son generados de forma aleatoria. Otro de los que tenemos son los requerimientos de la autenticación. Entonces, perdón, requerimientos de autorización. Una vez que ya se ha hecho el proceso de autenticación, los requisitos de autorización son aquellos que confirman que una autoridad autenticada, es decir, la persona, el usuario que se autenticó, tiene los derechos y privilegios necesarios para acceder al recurso y acceder y realizar acciones en un recurso solicitado. Es decir, una vez que nosotros ya nos hemos autenticado, ya estamos dentro de la plataforma, los requerimientos de autorización nos permiten determinar si este usuario que ya está autenticado puede acceder a los recursos que está tratando de realizar o los recursos que está solicitando. Entonces, en este caso tengo un ejemplo de la plataforma en la cual yo trabajo. Por ejemplo, el recurso solicitado, bueno, es una dirección URL ficticia, pero si son pantallas reales, tenemos la pantalla de los usuarios, la cual generalmente solamente puede ser accedida o puede ser, pueden realizarse modificaciones en la parte administrativa. En la parte izquierda observamos que la entidad no tiene derechos ni privilegios y no se le muestra la información de la misma, ¿verdad? Otros tipos u otras formas que suelen utilizar es directamente no mostrar la pantalla y redireccionar a la pantalla de inicio. Son algunas técnicas que se pueden utilizar. Y en la parte derecha tenemos la entidad cuando sí tiene derecho y cuando sí tiene privilegios. Entonces observamos que se despliega la pantalla completa con las diferentes acciones que se pueden realizar. También se puede realizar de forma más profunda, es decir, hay usuarios que solamente tienen permisos solamente pueden acceder al recurso para leer, más no para escribir. Entonces, a ese nivel también se puede realizar la verificación de la autorización. Hay también, por ejemplo, dentro de los requerimientos de autorización suelen haber diferentes, no solamente que estoy mostrando, este es un ejemplo de los que más se utilizan, pero también hay lo que son los controles de acceso direccionales, no direccionales, lo que son obligatorios, basados en roles, que vendría a ser de aquí, y basados en recursos, los cuales solamente permiten acceder a determinados recursos dependiendo de los roles. También tenemos los requerimientos de responsabilidad. Los requerimientos de responsabilidad son aquellos que ayudan a crear un registro histórico, a llevar un control de lo que está pasando en el sistema, de las acciones que se están dando. Esto de aquí nos sirve para obtener y recopilar pistas, las cuales pueden ayudar a detectar cuando un usuario no autorizado realiza un cambio o cuando un usuario autorizado realiza un cambio que no está autorizado. Como veíamos en el ejemplo anterior, teníamos en la pantalla que el primer usuario no estaba autorizado para acceder a ese recurso, para realizar cambios a ese recurso. Supongamos que no se haya hecho una correcta definición de los requerimientos de autorización y se ha saltado este proceso, es decir, cualquier usuario puede acceder a ese recurso. Entonces, debe también grabarse, o debe también haber un registro histórico que nos sirva para auditar a futuro de los cambios que se han hecho, de los usuarios que han hecho dichos cambios. Y en este caso, ambos se consideran como violaciones a la integridad. Además, los requisitos de autoridad no solamente ayudan a estas investigaciones forenses como un control, sino que también pueden usarse para solucionar errores y excepciones que hayan dentro del sistema, dentro de la plataforma, si estas son controladas de forma adecuada. Y los requisitos o los requerimientos de autoría, como mínimo, deberían incluir estos elementos. La identidad del sujeto, es decir, el usuario del proceso que realiza una acción. Es decir, ¿quién realizó una acción? El usuario X realizó dicha acción. La acción que realizó, registró o realizó un cambio de precio sin estar autorizado.
el objeto sobre el que realizó la acción, dónde, dónde lo hizo, en qué módulo, en qué tabla de la base de datos, si lo realiza directamente en la base de datos. La marca de tiempo de la acción, es decir, cuándo, la fecha exacta y la hora exacta de cuándo se realizó dicho cambio. Entonces es importante tomar en cuenta estos requerimientos de responsabilidad. Dentro de los requerimientos generales también tenemos lo que son los requerimientos de gestión de sesiones. Una vez que nosotros ya nos hemos autenticado, ya hemos realizado el proceso de autenticación, ¿verdad? Se emite un identificador de sesión, un ID, al usuario que se autenticó. Y ese ID de sesión, perdón, se utiliza para rastrear cuál es el comportamiento que tiene su usuario, qué es lo que está haciendo su usuario, y también para mantener al usuario autenticado, hasta que el usuario abandone la sesión o hasta que cambie el estado de la sesión a finalizada o a no autenticada, o sea, cuando el usuario realice un cierre de sesión, ¿verdad? Si nosotros no gestionamos la sesión, el usuario o el proceso tendría que volver a autenticarse en cada solicitud de acceso. Y esto puede ser molestoso para los usuarios, y inclusive hasta psicológicamente inaceptable que por cada acción o por cada menú por el cual navegue el usuario tenga que autenticarse. Entonces, por eso también es importante manejar bien las sesiones y llevar un control adecuado de las sesiones. Entonces, también es importante dentro de los requerimientos de gestión de sesiones deben estar como mínimo los siguientes. Que la actividad de cada usuario debe tener un seguimiento exclusivo. Por cada identificador de cada usuario hay que hacerle seguimiento. Las sesiones deben abandonarse explícitamente cuando el usuario cierra la sesión o cuando se cierra la ventana del navegador, con la finalidad de evitar suplantación. No sé, X persona coge el ordenador de ese usuario y se encuentra con la sesión abierta, puede alterar, puede realizar cambios al sistema, y todos estos cambios van a quedar grabados en la sesión del usuario que quedó autenticado, ¿verdad? Y los identificadores de sesión se utilizan para identificar las sesiones de los usuarios y no deben pasarse por textos claros ni ser fáciles de adivinar. Generalmente se recomienda que sean encriptados, que se utilice alguna técnica para que no sean fáciles de identificar, porque si son fáciles de identificar, tranquilamente otra persona lo puede leer y lo puede utilizar en otra máquina, y puede realizarse el caso que mencionaba anteriormente, que realicen cambios en la plataforma con el ID de la sesión correspondiente al otro usuario. Otro requerimiento que tenemos son el requerimiento de gestión de errores y lo que son las excepciones. Los errores y las excepciones son posibles fuentes de divulgación de información. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener claro que los mensajes de errores detallados en los informes de excepciones no controladas pueden dar como resultado divulgación de información, de configuración, de diseño y de arquitectura de nuestra aplicación, de nuestro sistema, de forma interna. Es importante considerar estos requerimientos de gestión. Como mínimo deben estar los siguientes. Todas las excepciones deben manejarse explícitamente utilizando los bloques de código try, catch and final. Otro requerimiento que debe estar sí o sí son que los mensajes de errores deben mostrar al usuario final solo información relevante, solo información necesaria para el usuario, sin revelar ningún error interno del sistema. Y los detalles de las secciones de seguridad deben ser auditados y monitoreados periódicamente por las personas encargadas. Entonces aquí, como observamos en la pantalla, tenemos un mensaje de error, tenemos una sección que no fue controlada y se está mostrando la información al usuario final, la información detallada, los errores internos del sistema, cosa que está incorrecta. Entonces esta captura es lo que no se debe hacer. Los requerimientos de gestión de los parámetros de configuración. Los parámetros de configuración del software y el código que componen el software necesitan, los parámetros de configuración y los parámetros del código son los que se necesitan para tener una protección en contra de los piratas, ¿verdad? Por lo general, estos parámetros de código deben inicializarse antes de que se pueda ejecutar el código, antes de que entre en acción el usuario, antes que el usuario interactúe con la plataforma. Debe identificarse y capturar los valores de configuración
para garantizar que se consiga un nivel adecuado de protección cuando se está diseñando y cuando se está desarrollando el software, que es lo más importante cuando se está implementando, un software. Entonces aquí algunos de los requerimientos de gestión de configuración de la aplicación web, hablando de una aplicación web, se debe estar cifradas las configuraciones de las cadenas de conexiones de datos y otras aplicaciones sensibles, no sé, acceso a contenedores, acceso a archivos, todo esto debe estar cifrado. Las contraseñas no deben estar codificadas en las líneas de código, por ejemplo. Muchas veces cuando trabajamos, no sé, con una clase de conexión, solemos poner las contraseñas directamente en nuestra cadena de conexión, lo cual es incorrecto. También tenemos lo que es la inicialización y la eliminación de variables globales, debe estar monitoreada de manera cuidadosa y explícita. Y los eventos de inicio y de fin de la aplicación de sesión deben incluir protección de la información y salvaguardarse contra amenazas que permitan divulgar dicha información. El diseño de software seguro es una de las fases más importantes del ciclo de vida de desarrollo del software. En esta fase, las especificaciones del software se traducen ya en planos arquitectónicos que se pueden codificar durante la siguiente fase, que es la de la implementación, ¿verdad? Es importante o es necesario que la traducción también incluya lo que son los principios de diseño seguro. También es importante que debemos asegurar que los requisitos que aseguran el software y la seguridad están diseñadas en la fase previa, en la fase que acabo de explicar. Entonces, dentro del diseño seguro tenemos lo que es el diseño de integridad. El diseño de integridad es el que asegura que no haya modificaciones no utilizadas al software o los datos. La integridad del software o los datos se puede lograr utilizando cualquiera de las siguientes técnicas, como son el hashing o el diseño de integridad referencial o los bloqueos de recursos o las firmas de código. Entonces, dentro del diseño de integridad referencial, es el que nos permite obtener garantías o nos da la garantía de que la integridad de los datos, especialmente en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. En un sistema gestor de base de datos relacional, tenemos nosotros lo que son las claves primarias. Las claves primarias, por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta tabla cliente. Tenemos el ID del cliente. En el ID del cliente es considerada como la clave primaria, la cual se identifica a una fila de una forma única. En la otra tabla, por ejemplo, en la tabla orden, nosotros tenemos, aparte de nuestra clave primaria, nuestro ID orden, tenemos nuestro ID del cliente, ¿verdad? Cuando encontramos estas claves primarias dentro de de otra tabla, son conocidas como claves foráneas, como claves foráneas. Y como mencionaba anteriormente, en este ejemplo tenemos, por más que tenemos estos clientes, ¿verdad?, que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, únicamente se diferencian por el nombre de usuario, tienen diferentes ID de clientes, los cuales los hacen diferentes y los cuales nos permiten mantener la integridad referencial y que no se pierdan los datos o no queden los datos en el vacío. También tenemos el diseño de escalabilidad, que es la capacidad que tiene el sistema o el software para mantener una cantidad de trabajo creciente sin que se degrade su funcionalidad o su rendimiento. Tenemos dos tipos de formas de escalar. Podemos escalar verticalmente o escalar horizontalmente. La forma de escalar verticalmente es cuando tenemos o cuando se va incrementando el tamaño de los recursos que tenemos. Es decir, supongamos tenemos un servidor, inicialmente arrancamos con un servidor que tiene 2 GB de RAM. Al hacer la forma de escalar verticalmente es ir aumentando la cantidad de los recursos de dicha instancia, de dicho servidor. Puede ser ya aumentar a 4 GB, después a 8 GB, después a 16.
Mientras que el escalamiento horizontal consiste en añadir más instancias, más servidores, por así decirlo. Inicialmente podemos iniciar con un servidor y dependiendo de nuestro flujo de trabajo o el negocio va creciendo, se van aumentando más servidores. También tenemos lo que es el diseño de la autorización. Nosotros para diseñar autorización debemos prestar atención en el impacto que va a tener el desempeño de esto aquí. Debemos considerar el tipo de autorización que vamos a implementar, si está alineado a nuestros requisitos, a nuestros requisitos de autorización, los cuales mencionamos anteriormente. Supongamos si utilizamos los requerimientos de autorización de roles. Va alineado bueno, si diseñamos nuestros requerimientos de autorización basados en roles, va alineado al paso previo, a la fase previa, ¿sí o no? O usaremos autenticación basada en recursos. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que tener hay que tomar bien en cuenta el impacto que puede llegar a tener en el desempeño de nuestro sistema. Otro aspecto importante que debemos considerar es cuando se utilizan los roles debe garantizarse que no existan conflictos entre los mismos, que eludan el principio de separación. Es decir, supongamos si tenemos un usuario, si tenemos un rol cliente, es determinar que este rol no entre en conflicto con otro rol ya existente y con las actividades que el mismo realiza. Es decir, tengo el rol cliente y tengo el rol administrador, que el rol cliente no tenga la capacidad de realizar las tareas del administrador. Y en caso contrario, supongo que el rol administrador sí pudiera tener capacidad de realizar estas tareas. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. También tenemos lo que son el diseño de responsabilidad, diseño de responsabilidades. Los datos del registro los datos confidenciales nunca deben registrarse en forma de texto plano, como lo mencionaba anteriormente. Los datos deben incluir los aspectos de quién, qué, dónde y cuándo de las operaciones del software, como mencionaba anteriormente en la fase del requerimiento. En la parte del quién es importante no olvidar los actores no humanos, ya sean los procesos, los servicios, que mencionaba anteriormente. Algunos problemas de diseño comunes e inseguros que se observan en el software son la implementación incorrecta del privilegio mínimo, que el software falla porque es inseguro, los mecanismos de autenticación se eluden fácilmente, hay un manejo inadecuado de errores y excepciones, y hay una validación de entrada que es bastante débil y que permite que se vulneren los mismos. Ya yéndonos a la tercera fase, lo que es la implementación del código seguro, nosotros podemos determinar que implementar y codificar código seguro es bastante importante. De hecho, los informes en la lista de instrucciones completas de seguridad son una de las evidencias de que el software escrito hoy está lleno de lo que son vulnerabilidades que pueden explotarse. Hemos visto o hemos escuchado un sinnúmero de vulnerabilidades, incluso aquí en Ecuador, hace, me parece un año, se dio un caso en el cual toda nuestra información quedó expuesta, información desde tarjetas de crédito, direcciones, ese tipo de cosas. Entonces esto nos hace o es evidencia de que el software, independientemente del nivel de seguridad que se tenga, tiene vulnerabilidades. Y la mayoría de estas vulnerabilidades se pueden atribuir a lo que son el diseño y la implementación del software inseguro. Y que es de vital importancia que el software escrito sea primero confiable y en segundo lugar menos propensos a ataques y resistencias cuando lo es. Tampoco podemos decir que un software va a ser 100% seguro, pero hay que tratar de controlar lo mayor posible, y en el caso de que se den estos ataques, que sean resistentes y que se detecten fácilmente las vulnerabilidades. Entonces, llevando a cabo la implementación y la configuración del software seguro, nosotros debemos tomar en cuenta el top 10 de las vulnerabilidades de OWASP, el cual nos menciona, por ejemplo, la inyección. Bueno, la inyección pueden ser lo que son las fallas de inyección, como las de SQL o las de sistema operativo, que ocurren cuando se envían datos que no son de confianza a un intérprete, ya sea en base a un comando o una consulta. También tenemos lo que es
el siguiente, la segunda vulnerabilidad, que es la pérdida de autenticación y la gestión de sesiones. Las funciones de las aplicaciones relacionadas con la autenticación y la administración de secciones generalmente no son implementadas de forma correcta. Esto le permite a atacantes comprometer ya sea contraseñas, claves, tokens, sesiones, o aprovechan fallas de implementación para ellos asumir la identidad de los usuarios. Y una vez que asumen la identidad de los usuarios, realizan los diferentes ataques. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, todo va de la mano. Los requerimientos, el diseño, y en este caso la implementación y la codificación del software seguro, como se están viendo. También tenemos la secuencia de comandos en sitios cruzados, XSS. Estas generalmente ocurren cuando la aplicación toma datos que no son de confianza y lo envía a un navegador web sin que estos sean validados, y permite que los atacantes ejecuten secuencia de comandos en el navegador de la víctima, del atacado, ¿verdad? Lo cual le puede permitir también secuestrar sesiones del usuario, o desconfigurar sitios web, o redirigir a sitios maliciosos. También tenemos otra de las vulnerabilidades, es la referencia directa insegura a objetos, la cual se produce cuando un desarrollador expone una referencia a un objeto de implementación interno en el código, como ya sea un archivo, un directorio, una clave de la base de datos. Si no existe una verificación de este control de acceso o una protección, los atacantes pueden manipular esas referencias y pueden acceder a datos no autorizados. Es por eso, como mencionaba anteriormente, o sea, una de las cosas que no se deben hacer es en los archivos de configuración mandar las claves si no están cifradas, mandar las claves de los accesos a los storage, a los contenedores, porque pueden ser aprovechadas por los atacantes y pueden acceder a datos los cuales no deberían estar autorizadas, información sensible. Otra de las vulnerabilidades, la quinta, es la configuración de la seguridad incorrecta. En esta de aquí depende de tener una configuración segura y que esté definida para la aplicación. Por ejemplo, en el servidor web, en el servidor de aplicaciones y en la plataforma, todas estas configuraciones deben definirse, deben implementarse y también deben mantenerse con la finalidad de proteger, la seguridad del mismo. La sexta vulnerabilidad que tenemos es la exposición a datos sensibles, que es bastante delicado. Muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente los datos confidenciales o los datos que están en reposo cuando están en movimiento, cuando se están utilizando. No lo hacen con mecanismos de protecciones adecuados o cifrados, ya sean técnicas de hash o mecanismos de transporte seguro. Y cuando la protección de la capa de transporte se limita solamente a ciertas acciones como la de autenticación, y la protección de la capa de transporte de un extremo a otro está ausente, la información confidencial se puede interceptar y se puede divulgar. Es decir, no solamente basta con tener autenticado y con manejar la autenticación para mantener seguros nuestros datos. Al ser datos sensibles, tenemos que también manejar la capa de transporte y tener en cuenta cómo se está realizando el envío y la recepción de estos datos. Otra de las vulnerabilidades es la ausencia de control de acceso a las funciones. Estas se dan cuando el navegador solicita recursos. Prácticamente todas las aplicaciones web validan solicitudes de recursos para derechos de acceso, verificando los niveles de función antes de entregar una solicitud. Por ejemplo, todos los navegadores, cuando estamos realizando o cuando vamos a realizar alguna opción a la página web, generalmente envían alguna petición al servidor, las cuales no suelen tener, o una de las vulnerabilidades que suelen ser más frecuentes es que suele haber una ausencia de control en estas funciones. La octava vulnerabilidad mencionada en el OWASP es la falsificación de peticiones con sitios cruzados, en la cual este ataque obliga al navegador de una víctima que ha iniciado sesión a enviar una solicitud HTTP que está falsificada, incluyendo lo que son las cookies de la sesión de la víctima
y cualquier otra información de autenticación que tenga, ya sea el token, etc. Son enviadas a una aplicación web que es vulnerable, lo cual le permite al atacante generar solicitudes de la aplicación de forma vulnerable. Se crean solicitudes legítimas de la víctima. Es decir, el atacante obtiene nuestros datos, nuestras cookies, nuestros datos de token, y mediante estas, él mismo comienza a realizar peticiones o comienza a generar solicitudes a la aplicación, que entre comillas son legítimas porque tienen nuestros datos, tienen los cookies, tienen el token, y entran y pueden ser de gran peligro para la víctima, mucho más si se maneja información sensible. Otro de las vulnerabilidades que tenemos es el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, como por ejemplo las bibliotecas o otros módulos de software. Generalmente se ejecutan con todos los privilegios. Entonces, si explotan, o si el atacante explota esta vulnerabilidad, puede causar una pérdida de datos graves o la toma del control del servidor. Las aplicaciones que utilizan estos componentes vulnerables pueden disminuir sus defensas y permitir una variedad de posibles ataques, lo cual generarían grandes impactos negativos para el servidor en este caso. Y la última, las redirecciones y reenvíos no validados. Generalmente las aplicaciones web suelen redirigir y reenviar a los usuarios a otras páginas o sitios web que los utilizan para redirigirnos a sitios web que no son de confianza. Y sin una validación adecuada, los atacantes pueden redirigir a las víctimas a sitios ya sean de phishing, de malware o utilización para reenvíos con la finalidad de acceder a páginas que no están actualizadas. Entonces, básicamente, a manera de resumen, esas son las vulnerabilidades más importantes que menciona Laguas, las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta para no cometerlas. Listo. Otra de las vulnerabilidades que tenemos es el desbordamiento del buffer. Históricamente es uno de los ataques más peligrosos y más graves que se dan en contra del software, ¿verdad? Esto ocurre cuando los datos que se están copiando, del buffer, es decir, del espacio de almacenamiento asignado a la memoria, son más de los que el buffer puede manejar. Ocurre el desbordamiento del buffer y tenemos dos tipos de desbordamiento, el stack overflow y el head overflow. También tenemos los defectos de inyección. Es considerada una de las debilidades de seguridad que son más frecuentes. Estas ocurren cuando los datos proporcionados por el usuario no se validan antes de ser procesados por el intérprete, ¿verdad? El atacante proporciona los datos y se acepta tal y cual se interpretan, como un comando o parte de un comando. Esto le permite al atacante ejecutar comandos utilizando cualquier técnica de inyección. Dentro de las técnicas más comunes que tenemos son las inyecciones de SQL, las inyecciones de comando de sistema operativo, las inyecciones de LDAP y las inyecciones de XML. Dentro de las, a manera rápida, las inyecciones SQL, generalmente son las más conocidas. En los atacantes explotan las vulnerabilidades. Por ejemplo, los errores comunes que suelen darse es que los desarrolladores tienen código encriptado, código SQL encriptado en su lenguaje de programación, en su servidor. Entonces el atacante, al hacer una inspección del código, verifica, tiene una consulta a la tabla clientes de la base de datos. Entonces el atacante detecta esa vulnerabilidad mediante la técnica de inyección SQL, como se ve aquí, por ejemplo, el usuario en este formulario de autenticación. Lo que está haciendo directamente es traer todos los usuarios que coinciden con el user ID y con el password directamente, y todo eso está en el código. Entonces, una vez que el atacante detecta esto, puede alterar la consulta, en este caso añadiendo, por ejemplo, una sentencia OR, 1 es igual a 1, la cual siempre va a dar verdadero, y en el campo del password, utilizar cualquier password, lo cual va a ser correcto, va a traer que el resultado de esa operación booleana sea correcto y va a permitirle al atacante acceder.
Otra de las técnicas es la inyección de sistema operativo, la cual funciona con el mismo principio de los otros ataques, los cuales alteran la cadena, en este caso la cadena de comandos, la cual se genera dinámicamente y está utilizando las entradas que son proporcionadas por el usuario. También tenemos las inyecciones LDAP, el protocolo ligero de acceso a directorios. Este se utiliza para almacenar información sobre usuarios, sobre hosts, sobre otros objetos. También sigue el mismo principio de la inyección SQL. Y también tenemos lo que es la inyección de XML, que se produce cuando el software no filtra ni cita correctamente los caracteres especiales o las palabras reservadas que se utilizan en un archivo XML. Esto le permite a los atacantes que modifique la sintaxis o el contenido o los comandos antes de que se ejecuten y permite atacar o modificar los archivos XML. Hay dos tipos de inyección XML, que era la inyección del pack y la inyección mediante el query. Listo. Y otro de los puntos importantes son las pruebas de software seguro. Tenemos las pruebas funcionales. Bueno, vamos a tratar solamente las pruebas funcionales, las cuales tenemos las unitarias, las lógicas, las de integración y las de regresión. En muchas organizaciones los equipos de prueba de software son denominados como equipos de aseguramiento de la calidad, o QA. El control de la calidad del software es bastante importante y se puede lograr probando la funcionalidad, la recuperabilidad, la resiliencia, la interoperabilidad de la misma y la privacidad del software. Dentro de las pruebas de software seguro, como mencioné, tenemos las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales y otro tipo de pruebas. Vamos a ver las que son las pruebas funcionales. Tenemos las pruebas unitarias, son realizadas generalmente por los desarrolladores. Es el primer proceso que se realiza para garantizar que el software funcione correctamente de acuerdo a las especificaciones o de acuerdo a los requerimientos que se han dado. Estas se realizan durante la fase de implementación o la fase de codificación del ciclo de vida de desarrollo del software. Y se realiza dividiendo lo que son las funciones del software en partes más pequeñas y cada parte se prueba de forma aislada. Cada parte se va probando de forma aislada de las otras partes para detectar posibles errores en la compilación de estos pequeños fragmentos. Por ejemplo, si el software está diseñado con programación modular, realizar pruebas unitarias es relativamente fácil porque cada una de las características ya está aislada en los diferentes módulos. Entonces esto simplificaría o reduciría el tiempo de realización de las pruebas unitarias. También tenemos los que son las pruebas lógicas. Las pruebas lógicas validan que la precisión de la lógica del procesamiento del software. La mayoría de los desarrolladores son considerados inteligentes y tienden a automatizar las tareas de forma recurrente con la finalidad de aprovechar los recursos, reutilizar código, disminuir tiempos de respuesta, por ejemplo, en un servidor, o tiempos de respuesta a una función. Entonces, este tipo de pruebas lógicas se utilizan para medir o para validar la precisión de la lógica en cuanto al procesamiento que tiene el software. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la cual nos muestra por la parte izquierda código que no ha sido probado y código que sí ha sido probado. También tenemos lo que son las pruebas, las pruebas de integración. Estas pruebas de integración son aquellas que ya una vez que hemos pasado por el proceso de las pruebas unitarias, las pruebas lógicas se encargan de integrar cada una de estas partes. Las pruebas de integración no deben estar centradas en la comunicación entre los componentes o los sistemas. Deben centrarse en la comunicación entre ellas, no en la funcionalidad de cada uno de estos de forma individual, porque al final de cuentas lo que se necesita, lo que se requiere es que el software funcione o que el sistema funcione cuando ya esté integrado y no genere ningún tipo de conflicto cuando esté en producción. Las pruebas de interacción de componentes suelen ser responsabilidad de los desarrolladores también,
Las estrategias de integración sistemática pueden basarse en arquitecturas de sistema, ya sean estas hacia arriba o hacia abajo, en tareas funcionales de secuencias de procesamiento de transacciones. También en este tipo de pruebas lo que se suele hacer es un análisis de riesgo de las interfaces más complejas con la finalidad de enfocar cuáles, o de enfocar las pruebas de integración, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso con los tipos de pruebas con los tipos de pruebas funcionales. Eso con respecto a lo que tiene que ver la seguridad y los diferentes puntos que se tratan. También ahí creo que la doctora Sandra les dejó el libro de seguridad, en el cual pueden ampliar un poco más los conceptos. He tratado de dar un concepto general básico para que tengan más o menos noción de los diferentes puntos que se deben tratar al momento de desarrollar un software seguro, y tratar de no caer en software que tengan un número de vulnerabilidades bastante altos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, David. La idea de esta charla que hemos tenido con David, que resume las partes principales de una certificación en software seguro, de la cual, como les comentó David, ya está en el aula virtual, en el capítulo que estamos ahorita, disponible para que ustedes se puedan descargar todo el documento. Es un libro bastante extenso, sin embargo, nos estamos centrando en estos 4 dominios básicos: requerimientos, diseño, codificación y pruebas. Y David les acaba de resumir aquellas partes que ustedes deberían considerar y analizar para ver qué pueden o qué deben aplicar en su proyecto específico para este sprint en particular que tenemos presente. Antes de ir al segundo taller, sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda general o pregunta sobre lo que David acaba de exponerles con respecto a las seguridades, porque recuerden nuevamente que la seguridad es un requerimiento de calidad obligatorio para este proyecto. Entonces, no sé si hay alguna duda o algo que quisieran preguntar. Y si no, quisiera aprovechar para tomar listas. Miguel, tú estás con la mano alzada. Sigue, por favor. Gracias, profe. Sí, bueno, tal vez no con respecto a la exposición, porque sí estuvo bastante claro, pero justamente con esto que tenemos que tomar en cuenta la calidad, la seguridad como una parte de la calidad. Lo que sí me gustaría saber tal vez es cómo vamos a manejar esto en el proyecto, porque el alcance de la seguridad, como David ya nos ha expuesto, es bastante amplio. Y si es que nos detenemos a ver todo eso, también tendríamos que haberlo considerado también en el momento de hacer la pila de producto. En mi caso específico, en mi equipo, hemos considerado algunos requerimientos que estaban explícitamente dichos como restricciones. Sin embargo, claro que sí sería bueno que tal vez pudiéramos ver tal vez qué serían los aspectos de seguridad más importantes que tendríamos que cubrir en la aplicación, porque igual el dominio del negocio implica bastante cuando se determina la seguridad. Por ejemplo, en una aplicación bancaria podría ser mucho la confidencialidad, en otra aplicación podría ser la disponibilidad y así. Entonces, eso me gustaría tal vez saber. Bueno, lo que acabamos de ver con David es como una visión total de todas las posibilidades que tienes en estas digamos, dentro del ciclo de vida, ¿no? En requerimientos, que ya como tú bien dices, incluso ya lo hemos cerrado para este sprint, y en lo que viene ahorita, que es diseño, implementación y pruebas. Efectivamente, ya debería haber estado considerado en la estimación que hicieron ustedes de las historias, lo que les va a tomar la implementación de los temas de seguridad, que van, como habíamos quedado, como criterios de aceptación de cada historia de usuario. Por ejemplo, la historia de usuario de registro de denuncia, ¿no? Entonces, el registro de denuncia que le permite al estudiante denunciar anónimamente un abuso de poder por parte de un profesor, por decirte algo, o cualquier denuncia que él tenga, debe tener como un criterio de aceptación que el usuario tenga la seguridad de que de que su información va a tener un tratamiento anónimo y confidencial. Entonces, si tú ya pusiste ese criterio de aceptación, el momento que hiciste el poker planning, ya tomaste en cuenta la implementación de esa funcionalidad para estimar
¿no es cierto? Entonces, contestando puntualmente tu pregunta, hemos querido con David ampliar el espectro de posibilidades de cuestiones de seguridad a tomar en cuenta en general cuando tú haces un desarrollo de un producto de software que quieres que sea seguro o con consideraciones de seguridad. Y dentro de ese amplio paraguas, obviamente en este sprint, será que apliquemos 1, 2, 3 cosas puntuales, ¿no? Como están ya pensadas, de hecho, en las historias. La cuestión sería que si, por ejemplo, tu equipo, cualquier de los otros equipos, no tiene todavía nada de seguridades puestos como criterios de aceptación ni planificados para el diseño, implementación y pruebas, pues este es todavía un buen momento de incluir. Entonces, ustedes como equipo, de pronto en el Daily Scrum de mañana, pueden cada uno dar su opinión. ¿Estamos bien con seguridades? ¿Nos falta? ¿O capaz ya le dejamos como está? Entonces, no es obligatorio, por supuesto que no, incluir todo, pero sí es importante que ustedes estén conscientes de que es mucho más amplio que lo que estamos haciendo en el proyecto y que así como hay esta amplitud de posibilidades en seguridades, las hay en todos los criterios de aceptación. Igual si tú vas a usabilidad, es todo un mundo. Igual si tú vas a confiabilidad, a mantenibilidad. O sea, cada criterio tiene todo un cuerpo de conocimiento grande que lo tienes que profundizar si es que el producto y el proyecto amerita. Esa es la cuestión. No sé si con eso estamos claros. Sí, profe, muchas gracias. Chévere, gracias a ti. Por favor, ayúdenme entonces con sus likes para tomar en este momento la captura de la asistencia de hoy. Les comento que gracias, me faltaría Willan, gracias, Steven, Edison, andan por ahí, ya, David nomás no alzó la mano, tienes falta David Zúñiga, no mentira. Entonces, les comento que de aquí en adelante la política de asistencia va a ser a media clase, como estamos ahorita. Tengo ya el resumen de las asistencias, tengo novedades de algunas personas que no han venido a todas las clases, dado que solo nos vemos sincrónicamente 2 de las 3 clases oficiales y la otra la hacemos en modalidad asincrónica. Las clases sincrónicas son obligatorias de asistir, ¿no? Entonces, ya les voy esta semana, mañana podemos discutir en la clase de mañana cómo están las asistencias y cómo están las notas en general. Y para que pues tengan un poco más de cuidado, recuerden que hay un reglamento que si bien es cierto la asistencia no te afecta a la nota, sí debes cumplir con un mínimo de nota y con un mínimo de asistencia también. Entonces tengan cuidado con eso y voy a tomar solo a la mitad porque cuando tomo varias veces veo que a veces estamos más y a veces estamos menos. Entonces hay personas que no se quedan hasta el último o que llegan muy tarde. Entonces tengan cuidado con eso también. Y bueno, con ese pequeño paréntesis, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte del día de esta clase de hoy, que es el taller de Team Building. La idea es que a pesar de que ya nos conocemos y ojalá la mayoría de ustedes ya haya trabajado previamente con alguna al menos de las personas con las que están en el equipo, puede no necesariamente ser el caso, ¿no? A lo mejor ahorita nos está tocando trabajar al menos con una o quién sabe varias personas que no hemos tenido la oportunidad de trabajar antes. Además, los temas de pandemia y confinamiento también nos perjudican un poco en el sentido de que no tenemos esta posibilidad de tener reuniones presenciales, ¿no? Entonces hay que saber buscar mecanismos, técnicas para contrarrestar estas situaciones y de esa manera consolidar un equipo de trabajo que pueda ser eficiente y que esté bien integrado. Entonces, para ello, en esta segunda parte, pues Mari nos va a ayudar con este taller de Team Building, donde vamos a hacer algunas actividades interactivas también. Mari, tienes el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que al iniciar esta clase no les comenté que soy profesora universitaria también y doy clases en una universidad que se llama Oxford University College. Está ubicada en Noruega. Y bueno, pues yo, como todos ustedes, creo que casi todos, yo también soy ecuatoriana y de ahí mi interés en Mari, disculpa, se te acabó de... Sí. Está muy sensible mi máquina. En colaborar con este tipo de actividades. Bueno, vamos a
vivir unos momentos un poco intensos en lo que, en la siguiente media hora. Algunos menos, otros más. Vamos a empezar. Les acabo de enviar por el chat para que se unan a una sesión, ¿sí? Para eso pueden usar sus móviles o pueden usar una tablet o pueden usar el browser de su computadora. Se han conectado todos para poder empezar. Y además voy a compartir mi pantalla para ir viendo lo que vamos diciendo. Sí. Ok. Entonces, Coloquen por favor sus nombres, ¿no? Para que tengamos el registro de quienes entraron ya en la sesión. Disculpe, ¿podría mandar a través del link? Porque como tengo problemas de internet, me salí de la reunión y volví a entrar y no, o sea, se van los... Ya, mira, también está en la pantalla compartida. Es bbox.app y el ID es el 179-434-714, o si no, acercas la cámara de tu móvil, si es lo suficientemente inteligente, pues te abrirá en el browser. Pero ya te trato de reenviar al chat. Ya está en el chat, Caro. Muchas gracias. Entonces, para ir comprobando que estamos todos juntos y que vamos por aquí. Entonces, ahí va la primera pregunta para el público. ¿En qué año se creó la imagen del búho oficial de la Escuela Politécnica Nacional? A ver, ¿qué les parece? ¿En 1869, en 1963 o en el 2006? En el 63. Vamos a ver. Pero, ¿Quién gana? Pero hazlo por la aplicación. Claro, claro, por la aplicación. Ahorita estamos usando la aplicación, ¿no? Bueno, si quieres decirlo a viva voz, encantados. Sí, bueno, corrigiendo, en 1963. Ahora sí, a viva voz, ¿quién es el que dice en 1963? Es así al azar. Pues efectivamente, en 1963 lo que pasó es que, bueno, la universidad es la segunda más antigua del Ecuador, ¿no? Para que los que no sabían que se enteren. Y la otra cosa es que en 1963 se convocó a un concurso, ¿no? Y ahí un caricaturista propuso esto y ganó el concurso y es ahora la imagen oficial. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Estás listo para trabajar en tu proyecto? Sí, no, no sé. De todo hay en la viña del Señor, así es que veamos. Bien, bien, el sí, el no, el 6, no saben. Eso, vamos subiendo en el no. Tenemos que llegar a 11, ¿no? Porque estamos 11 estudiantes. Y si me está faltando gente aquí. Así es. Ok, ya estamos 11. Perfecto. Ah, mira, hay alguien que está muy listo para trabajar en el proyecto. Esa es una súper buena noticia. La otra noticia es que normalmente cuando uno empieza un proyecto de desarrollo de software, y les cuento porque yo trabajé más de 15 años ahí en la primera línea haciendo de todo en varios proyectos de software de todo tamaño, ¿no? Hasta trabajé en el Banco Solidario, ¿no? Entonces, o sea, en pequeñas empresas, en otro banco que ya quebró. Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa. Uno no sabe si es que está listo para trabajar en el proyecto hasta cuando ya se sube las mangas y comienza a trabajar, ¿no? Entonces, no hay que asustarse. Eso pasa siempre. Mejor tener más certidumbre, pero suele suceder. Más frecuente de lo que desearíamos. La siguiente pregunta es, ¿creo que mi equipo será capaz de completar el proyecto? Vamos a ver cómo vamos respondiendo. Bien, vamos, no saben. Vamos, 7, 8, 9, 10. Me falta uno. Me falta alguien. Ah, perfecto.
Sí, ni sí ni no, ¿no? O sea, de momento es como muy temprano como para poder responder a esta pregunta, ¿no? Depende de otras circunstancias, pero a lo mejor nosotros ya tenemos una visión más clara y pensamos que sí seremos capaces de terminar, de completar el proyecto, ¿no? Ahora, no les puse si exitosamente, ¿no? Porque eso es tricky, pero lo completaremos. Con muertos, heridos, no lo sé. Vamos, lo siguiente. La siguiente pregunta es, curso de calidad de software. Fue un fin de semana y lo impartió Sandra, lo impartió David, tal vez Sofía, Edna, o no sé, o no me acuerdo también puede ser, ¿no? 8 personas dicen que Edna y uno no recuerda. 10, ¿me falta alguien más? Bueno, les recuerdo que ese Sí, taller era no obligatorio y algunas personas faltaron, ¿no? Ya les voy a mostrar en la lista de registro quienes no estuvieron en el taller. Si aún no han visto la grabación o si deseas volverlo a ver, está en el aula virtual. Y ahí está la información de cómo funciona Scrum, que hoy día justo necesitamos para empezar este sprint. Ya están los 11, y lo más Mari. lindo ahí se presenta Edna Estrella, ¿no? Efectivamente, fue Edna. La siguiente pregunta nos pide saber cuánto dura una... Ah, perfecto, súper fast, súper rápido, 5, 6, 7. Me falta gente, 10 minutos, uno más, me faltan 3 más. Vamos, vamos. ¿Alguien más? Eso, vamos, sí. Ok. Efectivamente, la Daily Meeting, lo dijo Sandra cuando estábamos empezando esta sesión, dura 15 minutos. Si dura menos, es más, les recomiendo que sea 12, ¿no? Porque 3 minutos cada uno y bueno, pero oficialmente la guía te dice 15 minutos y te pide hacer 3 preguntas. Ok. Y lo que es importante, no más, ¿no? David me estaba comentando que hay grupos que se quedan 30, 35 minutos haciendo su daily scrum y eso no es manejable, no es eficiente. Eso, vamos, vamos. Yo sí sé que no sabe qué triste. No recuerdo cómo se llama mi equipo, pero sé con quién estoy. Van a tener que preguntarle. Efectivamente, hay alguien que no sabe cómo se llama su equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que... No sé cómo hicieron la elección del nombre, pero sí, para integrarse dentro de un equipo y para guardar ese espíritu, está muy bien que nosotros le pongamos un nombre. Pero también tenemos que identificarnos con él, ¿no? Entonces, más bien es un tratar de dar un poco más de nosotros para poder integrarnos, ¿no? Entonces, bueno, estamos recién empezando, aquí en adelante ya hay que irse integrando un poco más, ¿no? Vamos. Siguiente pregunta. Esta sí ya es todo desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Cuál me parece que es el grado de desafío que me impone el proyecto planteado? Y ojo, que esto no es calificado, o sea, las respuestas de esto son totalmente, y las respuestas las tengo yo, ¿no? Entonces eso no va a colarse ni a Sandra ni a David. O sea, yo las voy a tener y van a quedar ahí en anonimato. Así es que, cuénteme. Ok, es un desafío muy alto y me falta alguien más. Tengo solamente 10. Hemos perdido a alguien en el camino, creo. Ah, perfecto. Ok. Moderado, sí. La siguiente pregunta para ubicarnos un poco mejor es, ¿cuál me parece que es mi grado de habilidad en relación al proyecto planteado? ¿Cómo me siento yo de preparado, no? ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? Bien, alguien está muy alto, moderado, eso nos da control.
En alto también nos propone entrar en flujo, ¿sí? Y claro, bueno, siempre va a haber un momento en el cual nosotros sintamos que nuestra habilidad es muy baja y el desafío es muy alto, ¿no? En esos casos entramos en una zona de riesgo en la cual tenemos que controlarnos, porque resulta ser que yo comienzo a sentir un montón de cosas y empieza la crisis del descontrol. Y eso hay que controlar, ¿no? Y el primer paso para eso es el grado de habilidad, cuál es el grado de desafío que plantea y me ubico, ¿no? Hay toda una matriz para eso, pero así en términos sencillos, los que tienen un grado de habilidad de alto a muy alto, lo que podrán hacer es entrar en lo que se llama el flujo, ¿no? Como los deportistas, cuando ya están corriendo en el último kilómetro, así les duela lo que les duela, van a terminar la carrera, ¿no? El otro día yo repetimos la carrera en la que ganó el Jefferson Pérez. Entonces estaba en ese tono. En moderado, estás en control y es una zona en la que uno está relativamente bien, ¿no? Y en bajo y muy bajo hay que prepararse un poco más y apoyarse en los compañeros. Es lo que hay que tratar de hacer. Y para aquellos que están en los otros niveles, apoyar un poco. Es lo que hay que hacer. Vamos al siguiente. Esta es una abierta, ¿no? ¿Cómo me siento cuando pienso en mi proyecto? En el proyecto en el que estoy, que está propuesto en esta clase, ¿no? Entonces vamos a ver la nube de respuestas. Ay, abrumado, preocupado. Ay, como me está, no sé si es que es una sola respuesta o porque creo que está cogiendo de palabra en palabra, ¿no? Ah, incertidumbre. Está como es en esta época de incertidumbre, sí. Mal, tienen miedo. Voy a ver si ya tenemos todas las... Sí, a ver, sí, tenemos todas las respuestas. Que es un proyecto exigente. Hay gente que se siente motivada, eso también es bueno. Ahora, lo importante de esto es que de verdad siempre cuando uno se enfrenta a cualquier cosa que es desconocida, ¿no? Que te cause incertidumbre. Sad, ¿será eso triste? Ja. Cuando uno piensa en este tipo de situaciones, lo que tienes que tratar de hacer es transformar, ¿no? Transformar esa... Y bueno, aquí todavía no vemos otro tipo de emociones, ¿no? Como hay gente que se enoja, ¿no? Que se enfada, que le parece mal y que comienza a tener ese otro tipo de sentimientos. Entonces, ese sentimiento, por ejemplo, es bueno aprovecharlo para usarlo como como motor para motivarse. O sea, yo aquí encuentro esto, pero no. A ver, yo voy a salir de esto. Y bueno, es normal sentirse así. Y cuando el proyecto impone mucho, uno siempre se siente mal. Sobre todo nos pasa, bueno, no quisiera decir esto, pero nos pasa mucho a las mujeres que tenemos el síndrome del impostor, ¿no, Sandra? No sé si quieres comentar algo de eso. Bueno, ya que entraste en temas de género, en este curso tengo al menos el gusto de tener 2 chicas de las 14, de las 13 personas de las 12 personas que somos. En el otro paralelo son 100% estudiantes hombres y 0% mujeres, ¿no? Entonces eso, Carolina, Diana, nos da a nosotras hasta cierto punto una mayor responsabilidad, porque tenemos que también sacar la cara no solamente por ti misma como mujer, sino por todo el género, ¿no? Y entonces a veces puede resultar, como dice ahí la palabra que está señalada, abrumador, ¿no? O Sí, el hecho de trabajar entre tanto compañero hombre y tal
tal vez no sentir que uno tiene la posibilidad de estar a la altura. Pero en la práctica todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, a veces no los sabemos expresar, a veces no los sabemos gestionar, pero está demostrado asimismo con miles de ejemplos reales que la capacidad no está dada por el tema de género, ¿no? Entonces somos igualmente capaces o podemos ser igualmente incapaces, seas hombre o seas mujer. Cuenta mucho lo que dice Mari, que es la actitud. Y entonces este sentir que ahorita estamos reflejando en pantalla, a mí me preocupa mucho porque yo veo un 80% o más de palabras que van hacia sentires de negatividad y muy poco hacia sentires de motivación, ¿no? Recuerden que siempre el vaso está medio vacío, pero también está medio lleno. Entonces, tratar un poco de equilibrar eso en tu manera de enfocarte, no solo en este proyecto, sino en la vida en general, ¿no? Porque si no te vas a abrumar siempre, porque pues siempre vas a encontrar dificultades y retos que tal vez sientes que no los puedes lograr, pero es sobre todo cuestión de actitud. Pero mira, me siguen metiendo respuestas. Sí. Ya le borraron el tóxico. No, ahí está el tóxico. Eso hay que siempre llegar al fondo, ¿no? Y está bien, ¿no? Y está bien que lo pongan, porque este es el momento en el cual estamos empezando y debemos tratar de reconocer todo eso. ¿Para qué? Para poder saber cómo controlar las siguientes 3 semanas del sprint. O sea, hay que sincerarse ahí. O sea, si yo estoy abrumado, me siento mal, entonces hay que buscar. ¿Y para qué? Para comenzar a buscar soluciones, como dice Sandra, ¿no? Disculpa que te interrumpí. No, está muy bien, sigamos más bien. Sí, entonces yo podría también ir el discurso en el sentido de que vamos a pensar en positivo pero todo eso es mentira. O sea, cuando a ti te ponen, te contratan, tú no sabes en qué vas a llegar, que ya lo dije. Después de eso no sabes bien si darás la talla, como ya dijo Sandra, y no sabes tampoco si es que todo lo que ya aprendiste sirve o no sirve, o si algún día en la vida lo vas a usar, ¿no? Yo hay cosas que he aprendido en la universidad que no he tenido el placer nunca de usarlas, pero quiero pensar que forjaron mi carácter, ¿no? O sea, en vez de sentirme muy enojado, sentir que ese profesor está loco, como suele decirse, o como solía decirse en mi época, o que, bueno, tantas cosas que uno puede pensar al respecto. Es mejor tomarle de otra manera, ¿no? Con una actitud más positiva, y hay algo que por lo menos a mí me ha funcionado bien en mi vida, ¿no? Y es que yo siempre intento dar lo mejor de mí. En lo que esté haciendo, ¿no? O sea, si te toca cocinar, si te toca planchar, si te toca programar, si te toca, tantas cosas que toca hacer en la vida, si te toca barrer, si te toca, hay muchas cosas, porque esas otras tareas también forman parte de la vida, y no solo de las mujeres, sino también de los hombres, y algunos viven solos y bien lo sabrán. Entonces, sí es verdad que también hay que pedir, ya que Sandra les comentaba comentaba el tema de género, a mí también me gustaría comentar esto más abiertamente. No sé qué tal interacción tendrán entre compañeros, pero sí me gustaría que tomen en cuenta que nosotros las chicas normalmente nos gusta sentirnos integradas también a través de un lenguaje más neutral, ¿no? O sea, un lenguaje más moderado, si ustedes quieren. Entonces, considerar eso para hacer que las chicas se sientan un poco más parte de lo que es la ingeniería, en este caso de software, ¿no? Sigamos. Sí, otra vez tengo ahí mi tóxico. Ese, si quieren, con esa persona, si quiere algún momento, hasta podemos hablar para ver cómo lo atacamos. Siguiente pregunta. ¿Tengo claros los requerimientos de mi proyecto? Se me ha ido un del ahí. Iba a decir del proyecto, pero no. A ver. Pues hay gente que todavía no tiene claros los requerimientos. 6.
Nos hacen falta respuestas, somos 11, así es que Vamos, acoliten, vamos. acoliten. Sí, para ir viendo. Profe, disculpe, Sí, bueno. a José se le fue el internet. Ok, Ok. entonces Te estamos conectas 10. nuevamente. Bueno, si quieres puedes conectarte nuevamente, ¿no? Tenemos... Igual les voy a volver a poner el enlace para Mira, creo las que por el chat personas nos está que... diciendo algo. Sí, es a ver, David que nos está avisando ok. de William. William, ¿te puedes volver a entrar, creo? Y si no, bueno, con los que estamos está bien. Continuemos, Mari. Si no, si quieres, si te animas a viva voz. Ok, esto hay que, los requerimientos son una parte que está relacionada con las historias de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante les parece que son las historias de usuarios en este proyecto? Importante, muy importante. Me falta una. Neutral. Bueno, aquí sí no hay vueltas, ¿no? Siempre los requerimientos son muy importantes. Así es, y si Hay todavía no muchas estás... cosas que se pueden omitir. Y si todavía no Sí, estás seguro o segura de los requerimientos de tu proyecto o al menos los requerimientos de este sprint, bueno, les comento que esta mañana incluso hasta la hora del almuerzo estuve conversando ya con los 3 POs y ya hemos hecho cada uno los cambios respectivos en Jira para cerrar el alcance de requerimientos funcionales de este sprint a través de las historias de usuario que quedaron ya reflejadas en Jira. Entonces, ante la duda, pues tienes la información y la comunicación, ¿no? Entonces, lo primero es informarte a través de la documentación del proyecto. Al ser un proyecto ágil, como ustedes saben, los estamos manejando desde plataformas en la nube, pero si aún así la información que está disponible en los repositorios distribuidos del proyecto es insuficiente, pues está la comunicación, ¿no? Comunícate con tu PO, comunícate con David o conmigo mismo para estar segura de que entiendes los requerimientos y de que también las historias de usuario las tienes claras, no solamente la que tú tal vez te toque implementar, sino en general todas las historias de usuario de este sprint. El cambio principal que hemos hecho es algo que Edna destacó muchísimo a lo largo de todo el taller que tuvimos ese sábado y es el hecho de que el release debe ser un regalo funcional para el usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un equipo pensó que el sprint podía ser la pantalla que se registra, la pantalla que se loguea y la pantalla que desbloquea usuario, la respuesta es no, porque ¿cuál es la funcionalidad real que ese release le está dando al usuario? O sea, yo ya le pongo de frente, le digo, mira, aquí está lo que en la versión 1 de tu proyecto, se puede registrar, se puede loguear, se puede desbloquear. ¿Y qué le está dando como valor? A su vida, ¿no? Le estamos ofreciendo un sistema colaborativo para estudiantes politécnicos y lo único que puede hacerse es loguearse y registrarse y loguearse y desbloquearse. Entonces ahí no hay ningún valor desde la vida de la persona, No ¿no? es Por eso, usable. Tiene exacto, que ser usable. tiene que servir para algo. ¿Sí? Entonces, por eso les he pedido a todos que incluyan historias de usuario que le den valor al cliente, es decir, que le den el regalo que decía Edna, ¿no? Eso es súper importante. También otra cosa que vi, que quería llamar la atención esta parte de requerimientos de historias de usuario, es que, por ejemplo, al escoger, ¿no? Cuáles historias van para este sprint, se escoge, por decir algo, la historia que te permite poner una pregunta, pero no se escoge la historia que te permite ver las respuestas. Entonces, igual quedas trunco, ¿no? Si tú eres el usuario que puedes ir y decir, a ver, por favor, avíseme, ¿cómo se llama el decano? ¿Y cuál es su correo? ¿Sí? Y ya el sistema te deja eso en la versión 1, pero no te da la opción para ver la respuesta. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces le tienes que dar el valor completo. Entonces por eso les he pedido ya, si estás haciendo la funcionalidad de preguntas, necesariamente este release tiene que incluir la funcionalidad de respuesta. Y también les he indicado a los POs es que eso no implica aumentar el alcance del proyecto porque a su vez hemos sacado otras historias.
Entonces, ok, para dar la vuelta completa de un valor al usuario, de que sea usable y tenga sentido, saquemos otra cosa que se pueda por ahora obviar. Entonces, en algunos casos hemos sacado el bloqueo y desbloqueo de usuarios. Eso significa, ¿se acuerdan que si son 3 veces se bloquea y por lo tanto va a necesitar una opción de desbloqueo? Entonces, simplemente en esta primera versión no hay bloqueo. Se puede equivocar 100,000 veces que no se le va a bloquear. Pero es preferible eso a que ponga una pregunta y no tenga la opción de ver la respuesta. Entonces, sí ven que es una cuestión de armar el paquete que se le va a entregar bonito, de tal manera que cuando él lo vea, aunque sea pequeñito, aunque sea una cosa muy simple como preguntas y respuestas, sea completo. No le deje a medias, ¿no? No sea como una película que no te dejan ver el final. Entonces, eso es súper importante y por eso las historias de usuario tienen que estar bien comprendidas y tienen que incluir los criterios de aceptación para saber qué tienes que validar, qué puedes aceptar como dato, qué debes dar como mensaje de error, qué debes pedir como obligatorio. Todas esas cosas deben estar descritas en las historias de usuario, que por ahora no están completas, pero hemos arrancado así porque pues es importante tener una base de inicio, ¿no? Sin embargo, ya en una historia de usuario completa debería reflejar toda esa información. Gracias, Mari, ya me pasé de mi tiempo. Sigue. No te preocupes, para eso es esto, es más, por eso les decía, si alguien se anima y quiere de viva voz decir algo, pues es el momento de apertura, momento de sincerarse, momento de reclamos, quejas, lloros. Y todo esto es off the record, es decir, como decía Mari, nada está registrándose para notas ni ninguna cosa por el estilo. Así es que... Claro, porque lo que nos interesa es precisamente construir este espíritu de cuerpo. Y claro, bueno, la otra cosa que es importante es mirar que estas historias de usuario están en base a requerimientos, pero esos requerimientos estamos asumiendo que están bien hechos, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, no confundir, porque a veces uno se piensa que ya hice el requerimiento y con eso está, pero resulta ser que el problema está más atrás cuando el usuario lo rechaza, no está en el requerimiento ni en el tipo de desarrollo, ni en la tecnología, sino está en que quizás ese requerimiento no era el adecuado o no era lo que estaba esperando el usuario. Por eso es que la gestión de expectativas, cuando uno tiene un usuario, es bien importante y la calidad está también muy relacionada con esto. Pero claro, al ser tan nobles, ustedes se van a encontrar después con un mundo que es un poco bastante más distinto en cuanto a esa parte de ahí, ¿no? O sea, yo hice lo que me dijeron y aún así está mal. Sí, sí, porque es más atrás del problema. Entonces, eso pasa también bastante, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, ¿no? A mí me gusta verlo, la educación es como un ejercicio de la vida real, ¿no? En la vida real pasa lo mismo. Y es más, hasta pasan cosas peores, ¿no? O sea, uno no se imagina cómo va a ser su jefe, hasta piensa que va a ser mejor que, no va a haber persona peor que el profesor que ya tuvo en la universidad y mentiras. A veces uno se topa ahí con gente que hay de todo en la viña del Señor. Así también hay buenas personas, pero no hay que presuponer nunca que la persona con la que estás hablando va a ser la más necia, la más tosuda, la que no entiende, la que no sabe, esas asunciones hay que desprenderse. Edison quería hablar. Dime. Sí, profe. Bueno, por mi parte sí está claro las historias de usuario, pero antes se me olvidó preguntarle respecto a las reuniones diarias, ¿qué formato, cuál es el nombre que debemos poner en el estándar para cada reunión? Porque eso no estaba definido. Claro. David, que te pase por el chat, ¿ya? Ajá, David, por favor, ponnos en el profe. chat el estándar. Chévere, sigamos. Sí, ¿alguien más? Y sí, si hay alguna pregunta, aunque parezca fuera de tema, es preferible hacerla ahora que luego olvidarse. Sí, cuando que se están acordando, porque luego se va. Es el llanto sobre el difunto. Exacto. Vamos, dale. Dale, pedal. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces he trabajado como miembro de un equipo para desarrollar un proyecto de software? Yo estoy presuponiendo que al nivel que estamos, la mayoría solo serán académicos, proyectos muy chiquitos, incluso más pequeños que el que estamos haciendo ahora, pero incluso esos cuentan. Y tenemos 11 personas y solo tengo 3 respuestas.
Todo proyecto cuenta, incluso el proyecto chiquito que hiciste. Es que no puse 0, de pronto alguien nunca Ajá. ha trabajado. Bueno, Eso sí, pero bueno, si es que si es nunca, si alguien, yo 0 nunca he o trabajado 0 en o equipo, 1, he ¿ya? sido 1. Claro. Pero Ya. tiene que ser en equipo, ¿no? O sea, lo que no contaría es los pequeños programas que hiciste en programación en solo, porque aquí lo que nos interesa es este aprendizaje de trabajo colaborativo en equipos autoorganizados, ¿no? A lo mejor un par programming, o sea, programar entre dos, eso ya cuenta como equipo, ¿ya? Ya, entonces vamos. Tenemos 10 respuestas. Ya está, porque estamos 10, una persona la perdimos por conectividad. Entonces 6 hemos tenido cierta experiencia y claro, hay que ayudarles a los 2 que todavía no tienen experiencia porque eso es una sorpresa, es una caja de sorpresas. Y hay que decirlo, ¿no? A los compañeros, sabes que yo no te, porque muchas veces uno se queja de eso, dice, parece que este no sabe, y en verdad no sabe. Entonces, no, hay que presentarse así, o sea, yo no, esto no lo he hecho en mi vida, pero lo voy a hacer, lo quiero hacer, vamos a hacerlo. O también hay gente que dice, esto yo no hago. Eso es un poco más difícil de gestionar, pero es preferible a no saber si lo va o no lo va a hacer. Porque como cuando trabajamos en equipo dependemos del trabajo de los demás. Y eso es parte de lo que uno debería tomar conciencia y decir, bueno, es el típico, no hay que ser malo en la vida, no hay que ser bueno, es parte de ser buena persona, trabajar con los otros y darles los insumos que necesitan. Y al revés, ¿no? También darme cuenta que de mi trabajo depende el equipo, ¿sí? Entonces no es tan sencillo como decir, pues me enfermé o lo que sea, porque te puede pasar y por eso no entregué. O sea, te enfermaste, avisa, ¿no? Avísale al equipo, oigan, estoy enfermo claro, y no voy a poder hacer. O sea, claro, no es que eres inmune a que te pase algo, o tengas una urgencia o una cosa que es más prioritaria que tu proyecto o tu clase. A todos nos puede pasar, pero avisa. O sea, el tema es la comunicación, ¿no? Y entonces, como equipo se tomarán las medidas emergentes para poder suplir. Pero no puede ser que el equipo esté esperando tu input, por ejemplo, un componente que se necesita para hacer una prueba de integración y tú ni siquiera te asomes, no contestes, o sea, hay que verlo de las dos vías, ¿no? Yo aspiro y espero que el equipo sea mi colchón de mi apoyo, mi soporte, me entiendan y todo lo demás, pero a su vez yo también soy responsable de dar ese apoyo, entendimiento, soporte a los demás del equipo. Entonces es de doble vía, ¿no? Estando y dando. Y entonces en la medida en que ustedes estén perfectamente comunicados entre ustedes y ojalá también con David y conmigo y ahora con Mari que va a ser nuestro stakeholder final, ella será la que dé el ok de aceptación final supuestamente para salida a producción desde pequeño release, ¿no? Entonces, mientras más comunicado estés entre compañeros, con tu jefe de proyecto, con tus clientes y con los usuarios, mejor te va a ir. Ese, como ustedes saben, es uno de los principios del manifiesto ágil, ¿no? La comunicación es súper importante sobre la documentación. Entonces, hay que aplicar eso, ¿no? Y si no se ha trabajado antes, pues está bien, o sea, nadie nace sabiendo y nadie nace con experiencia. Entonces, siempre hay una primera vez y qué mejor que sea en este equipo, en esta materia, en tu tiempo de estudiante. Peor sería que sea tu primera vez en tu primer empleo. Y entonces eso sí que sería más estresante. Eso sí sería SAS, como decía alguien. Claro, a mí no me despidieron, pero yo sí pasé por ahí, ¿no? O sea, de no avisar cuando me enfermé. Entonces, claro, al siguiente día apareces y te dicen que, ¿qué te pasó? O sea, no puedes desaparecer. Y en algunos trabajos eso es tan grave, que de verdad que no solamente que no te pagan ese día, porque bueno, eso ya es una cosa, sino que además comienza a haber prejuicios, comienzas a tener problemas con otra gente, o sea, esto desencadena una serie de cosas que no es bueno, no es bueno, es mejor hablar con la gente, hablando se entiende la gente. Eso es así. Entonces, en el trabajo, y si ustedes creen que esto puede ser muy exigente, todavía no han ido a sus trabajos. O sea,
dependiendo de en qué tipo de empresa decidan trabajar o tengan la oportunidad de trabajar, son más o menos exigentes. Timbras con tarjeta, en otros lados no hace falta timbrar, pero todavía en muchísimos sitios te miden el número de horas o de tiempo en el que estás trabajando y te lo descuentan. Entonces, hay que irse acostumbrando, porque la mayoría no vamos a tener la suerte de, bueno, yo sí tuve la suerte, pero no tienes la suerte de tener un trabajo donde no te hagan timbrar. Ok, ¿con qué problemas me he enfrentado cuando trabajo en equipos de desarrollo de software? Los que han trabajado, aunque sea una sola vez, ¿no? Pero ¿qué problemas se han presentado? Como la salida es nube de palabras, traten de poner palabras puntuales, no oraciones. Una sola palabra. O varias puede ser también, pero palabras en sí, sí. pero no redactado. Ajá. Los horarios, para coordinar los horarios, supongo que será. ¿Qué más? Dele. Coordinación, ok. Conocimientos. Con los compañeros. Sí, uno luego... trabajar con gente es bien difícil. La desorganización, los tiempos. Okay. Tenemos suficiente ahí. Sí, son los clásicos problemas que hay, pero no solamente hay en la universidad. Eso hay en cualquier trabajo que te imagines. Y a veces uno tiene que acostumbrarse a algunas cosas que uno no entendería, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo alguna vez estuve, y fíjate que he trabajado también en lugares donde es un ambiente burocrático, ¿no? Pero inclusive en uno de los bancos en los que trabajé, de pronto un día que estábamos trabajando, oímos un ¡tac! Y era el compañero que se había quedado dormido. Y cayó al suelo. Entonces, siempre hay gente que no trabaja en los equipos, siempre hay gente. A veces ese ya era muy exagerado, ¿no? Y bueno, mi jefe tenía sus razones para mantenerle ahí. Y claro, entonces ahí tienes dos maneras de enfrentar eso. O te indignas o piensas que cada uno negocia su trabajo de la manera que le parece mejor. Entonces ellos negociaron de una manera y yo para no tener todo ese montón de sentimientos negativos, yo pensaba, no, o sea, yo negocié de otra forma y entonces yo voy a lo que a mí me conviene, a lo que veo que quiero conseguir, ¿no? Eso hasta donde me ha llevado a mí al menos, pues ahora estoy trabajando en una universidad en Noruega. Entonces, eso no es casualidad y no te digo tampoco que yo sea una persona súper extraordinaria, pero lo que no me falta son ganas y trabajo, ¿no? O sea, el tener un objetivo, aunque mi objetivo no era Noruega, el tener un objetivo, una forma de hacer, una forma de trabajar, es lo que te permite que otros aprecien tu trabajo y te inviten a trabajar con ellos. O sea, a mí me invitaron a trabajar con ellos. Entonces hay que explotar eso, ¿no? Porque a mí me gusta mi trabajo, ¿no? Eso también es la otra cosa que, si no les gusta, ahí sí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero a mí me gusta mi trabajo. Entonces, si a ustedes les gusta esto que están viviendo o que están recién experimentando, hay muchas fases. Puede que este en particular no les guste, pero dentro de lo que es el mundo del desarrollo de software, la industria de software es muy grande y a lo mejor encuentran su sitio y no necesariamente tiene que ser en desarrollo, ¿no? O en calidad o en testing, hay mucho espacio. Y va a haber muchas fuentes de trabajo en los años que vienen. Sobre todo, sí, y eso sí les animo a aprender inglés, hablar en inglés. Eso sí es una de las cosas por las cuales pude ir a Noruega, si no, no pudiera, porque en noruego no hablo. Entonces, vamos, sí, la irresponsabilidad, otra vez tóxicos. Sí, los compañeros tóxicos deben ser. Hay relaciones tóxicas, sí, es verdad también. Una vez yo tenía una parejita de compañeros que eran pareja, ¿no? Entonces, claro, ahí también tienen unas relaciones a veces que no. Pero bueno, eso también pasa y hay que saber conversar, ¿no? A lo mejor si no tienes tanta relación no le puedes decir directamente, ¿no? Pero hay que saber que el espacio que tú tienes, o sea,
no hay que hacerle a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Siempre hay que ser bueno, ¿no? O sea, mis libertades terminan donde empiezan las de los demás. Entonces, claro, yo no puedo ser irresponsable porque o no puedo irme de fiesta o no puedo irme de paseo si es que todavía no he terminado este trabajo con el que me he comprometido con mi trabajo. Cierto es que eres libre, pero ya estás comprometido en has comprometido ciertas cosas y lo que uno siempre debe tratar de guardar, al menos es aprendí de mi padre, ¿no? en mi familia, es a tener palabra. Hay que tener palabra. El honor y la palabra son una de las cosas que son tuyas, ¿no? Son parte de tu persona. Y hay que aprender a honrar. Y bueno, viendo la palabra irresponsabilidad ahí, la irresponsabilidad tú la puedes ver en los otros, ¿no? Y decir, mi problema es la irresponsabilidad de ellos, piensa más bien en tu propia responsabilidad. O sea, que yo no sea el irresponsable, porque yo no puedo controlar la responsabilidad de los demás, pero sí que puedo controlar mi propio nivel de responsabilidad. Y fíjense que si todos en el equipo actuamos así y cada uno dice, a ver, yo voy a autocontrolarme y ser responsable, y todos piensan lo mismo, nadie en el equipo va a ser responsable. Entonces, no te quejes de la irresponsabilidad de los demás, más bien gestiona tu propio nivel de responsabilidad y solo tú sabes cuándo sí podías dedicarte un tiempo al proyecto y decidiste no hacerlo, yéndote contra el propio compromiso que tú hiciste, no conmigo o como profesora, sino con tu propio equipo de trabajo y contigo mismo. Tenemos 10 minutos, Mari, no sé cómo vamos cerrando y si avanzamos la parte de equipo. Vamos a suprimir una actividad. Dale. Continuemos entonces. Mira, llegamos a las soft skills. No sé si hacemos la actividad y para ver cómo resulta. Veramos. Sí, tenemos 9 minutos. Creo que podemos hacer sí. Ajá. Sí podemos. A ver, hay cuartos, sesiones en la parte inferior, en la cual están los nombres de los equipos. Cada miembro se va a conectar a una de las sesiones y lo que vamos a hacer es tomarnos 5 minutos, están programados los cuartos para 5 minutos para preparar una presentación de 2. ¿Sí? ¿Qué temas tenemos para escoger? Scrum, software seguro o la ISO 29110, que son el espíritu o los pilares de nuestro proyecto. Si no sé lo que es la ISO 29110, sí he de saber el producto que quiero desarrollar. Entonces, una pequeña presentación de 2 minutos. Y corre tiempo, conectarse. En la parte inferior le dan aquí, a ver. Mari, ¿la presentación es en un PowerPoint o es un video? No, es hablado. Ya. Alguien tiene que presentarlo. Alguien, puede ser 1, 2, 3, 4, los que quieran. O sea, es en vivo, ¿no? Es un vivo, en solo vivo, hablado. Ahorita. Sí, dale. No veo que se salgan del... ya abriste las tienes que abrir los cuartos, porque no los podemos ver todavía. Ahorita, a ver, dale. Ok, entonces... Ahí vamos viendo cómo va entrando. Ya entró Carolina. Dale. Edison. Ya, dale. Solo tenemos que quedar Sandra y David. Y yo. Alejandro y William, por favor, entrar a su equipo. Creo que no están. Solo falta, lo que pasa es que William está sin equipo. Entonces, por hoy, William, puedes unirte con Orange, tu equipo anterior, y para hacer este trabajo. Y y luego hablamos para ver cómo vamos a organizarnos contigo. Sí, ahí les dices. Ya. Entonces, David, lo que vamos a hacer ahorita... Ajá, dale. Tengo aquí. Yo todo tengo. Verás. Vamos a entrar en los próximos 30 segundos y nos vamos a quedar con ellos casi que observando. Solo les vamos a recordar la tarea. La tarea es coger uno de estos temas y hacer una presentación de 2 minutos. ¿Sí? Pero solo hablado. Solo hablado. Y esto es lo que nosotros vamos a evaluar. El nivel de conflicto. Ponlos en el chat, ñaña, para de ahí solo poner la nota. Ahorita. Exacto. Ponle nomás en el general. De lo que vas viendo pones el
La Caro ya está pidiendo ayuda, no saben qué hacer. Me voy yo a Ya. ese ya y le explicas al David, pero me quiero llevar la lista. Ya, ahí está, ya te mandé la lista. Solo les escuchamos un minuto, David, y en base a eso calificamos. Y luego comparamos. Ya me voy allí. Me Sí, voy uno de donde los tres Carolina. pilares, ya. Yo me voy a Ya, Raccoon. ya. Hola chicos, ¿me llamaron? Aló, aló. ¿Me habían llamado? No les escucho. O en nuestro caso, el tercer. Perdón, no te escuché la primera parte. Ah, ya, perdón. Buenas tardes, profe. Nos salimos muy rápido de la reunión para preguntar si es que debemos escoger alguno de esos tres temas o debemos escoger el tercer tema, que es en nuestro caso la No. ISO 29110. Cualquier tema que ustedes consideren, escogen ahorita entre los tres discuten lo que saben y deciden cómo van a presentar al salir. Al salir igual va a ser una presentación rápida, solo sin PowerPoint nada, solo explicando que puede hacer uno o varios de ustedes, pero todo el equipo prepara según lo que sepa. Esa es la tarea que hay que hacer. Y tienen solo 5 minutos. Ya, profe. De acuerdo, chévere. Me quedo un ratito escuchándoles, sigan nomás trabajando. Ya entonces haríamos el desarrollo de software seguro, así podemos hablar de los tres principios de seguridad, que es la integridad, disponibilidad y se me olvidó, integridad, disponibilidad Integridad, disponibilidad y y confidencialidad. confidencialidad. También podemos decir que un fallo de seguridad puede provocar pérdidas millonarias dependiendo de la información, y para tomar estos principios de seguridad deberíamos considerar primero analizar el producto para ver qué características son importantes de seguridad e implementarlas, ya que la seguridad es bastante costosa e incluso mucha seguridad puede reducir la funcionalidad e incluso el rendimiento de un producto software. Adicionalmente, no sé qué más, si es algo rápido o tú qué más crees eso. A ver, podemos hablar, o sea, igual dar un poquito de resumen respecto a qué es la integridad, disponibilidad y confidencialidad. Decir eso de que del costo, mencionar lo que igual nos decía el aporte sobre los efectos, la calidad alcanzada desde tempranas etapas del desarrollo, tomando y lo podemos direccionar también haciendo referencia a la seguridad. Podemos dar un ejemplo respecto a si es que nosotros no tomamos en cuenta la autenticación de un usuario, perdón, la autorización de un usuario en nuestro producto, posiblemente cuando ya hagamos alguna entrega ya a alguna beta o alguna beta, eh, puede ser que nos ataquen y perder mucho dinero, incluso meternos en problemas legales si es que perdemos información de nuestros usuarios. Mm. Ok, entonces pues daremosles 2 minutitos a cada equipo, aunque nos vamos a pasar un poquitín de la hora, pero para cerrar. El que tiene clase, faltan. No sé por qué no están todos. Ok, entonces por temas de tiempo se nos fue el tiempo al final. Vamos a hacer rápidamente antes de que se nos vaya de la cabeza las ideas. Por favor, vamos a empezar con el equipo Raccoon. Lo más pronto, lo más ejecutivo que puedan, la o las personas que vayan a hablar. Ok, nosotros escogimos el desarrollo de un software seguro, por lo cual al momento de desarrollar un software hay que considerar los tres principios de seguridad, que es la integridad, disponibilidad y confidencialidad, ya que dependiendo del tipo de software, una falla de seguridad puede costar una pérdida millonaria a la organización.
Ya, por ejemplo, si es que nosotros no tomamos en cuenta las seguridades de tempranas etapas del desarrollo, puede que nuestra software no sea segura. Por ejemplo, si es que no invertimos tanto dinero como tiempo en la parte de autorización, puede que un usuario al tomar nuestro software se le permita realizar cosas que no debería poder hacer y así afectar, robar o información de nuestro software y de nuestro sistema. Ok, finalmente, como el presupuesto es limitado, hay que especificar bien qué características de seguridad queremos implementar, ya que uno, la seguridad es bastante costosa y otro, entre más segura sea una aplicación, es menos usable o afecta la usabilidad o también el rendimiento. Por ejemplo, en la encriptación afecta bastante el rendimiento, aunque la información no puede no puede ser observada por terceros. Y eso sería todo. Gracias. Ok, súper rápido, 1 minuto. Siguiente equipo. El equipo Android. Orange, por favor. Rapidito porque estamos sobre el tiempo. Ya, profe. Bueno, nosotros elegimos hablar sobre Scrum. También, ¿por qué vamos a hablar de Scrum? Es porque nosotros básicamente sería importante manejar, digamos, dentro de las metodologías ágiles un marco de trabajo. Y Scrum nos parece súper importante porque se puede realizar la gestión del proyecto de una manera que se puede adaptar, transparente, con retroalimentación constante y con mejora continua. También respecto a eso, también queremos mencionar que no hay metodologías buenas, sino que hay metodologías adecuadas. En este caso podemos utilizar metodologías tradicionales o metodologías ágiles. Ahora, también lo que nos permite Scrum, como ya les había dicho, nos permite entregar un valor continuo al cliente y también mantener un ritmo sostenido. En este caso, por ejemplo, digamos que trabajemos 9 horas y no nos acumulemos de trabajo, y también nos permite realizar también una entrega anticipada de valor y también realizar cambios constantes. También nos permite manejar, digamos, el desarrollo del proceso eficiente y también mantener, digamos, una buena comunicación entre, como tenemos nosotros nuestra reunión diaria, entonces siempre estamos en comunicación con nuestros compañeros y eso nos ayuda a resolver problemas y conflictos y de esta manera también, o sea, tener más confianza, ¿no? Y también la resolución de problemas, como ya les había dicho, en el momento de hacer las reuniones diarias. Ahora, también como sabemos, Scrum está basada en principios, aspectos y procesos. Entonces, dentro de los aspectos se encuentra la organización, la calidad y los riesgos. Dentro de esto también están los cambios. En este caso, Scrum se adapta rápidamente a los cambios, por lo cual no solo se le puede utilizar en la industria de software, sino también se la puede utilizar en la industria, digamos, de todo tipo de industria. También se pueden hacer adaptaciones, por ejemplo, para videojuegos. También existen fases del proceso, como ya lo estábamos viendo nosotros en las fases del proceso, ya lo hicimos, que serían lo que hicimos, la visión del proyecto, que sería el caso de negocio del proyecto. También hicimos la visión del proyecto, luego de esto hicimos las épicas, luego hicimos el cronograma de lanzamiento, próximamente ya estamos en el sprint, y posteriormente las historias de usuario que vayamos desglosando de estas, los separaremos en tareas y actividades para luego hacer nuestra entrega. También es importante mencionar que siempre estamos haciendo retroalimentación de nuestro proyecto y de nuestro equipo. Eso. Listo. Gracias. El último equipo, Perfecto. perdón ¿cómo es? Por el tiempo extra. Adam, por favor, solo para cerrar esta parte y mañana nos continuamos. ¿Qué tal? Yo soy Anderson y estoy representando a mi equipo Adam. Nosotros también decidimos hablar acerca de Scrum porque nos parece que es muy importante manejar una metodología en cualquier tipo de proyecto, ya que esto nos permite reducir el riesgo de fracaso. Y en este caso, al utilizar Scrum, estamos conscientes que se está basado en equipos que deben ser multifuncionales, empoderados y coordinados. Entonces, estamos conscientes de que tenemos que tener una buena comunicación y poder hacer constantes revisiones. En base a esto, Scrum nos provee varias herramientas, como son las daily meetings, que nos permitirán asegurar el proceso y ver cómo estamos avanzando todo, si existe algún estancamiento y poder ayudar. También tenemos en cuenta que nos permite hacer las historias de usuario, que sería también la priorización, y así poder entregar productos funcionales que realmente sean cosas que el cliente le puedan servir y ver viendo el progreso del proyecto. También nos gusta que existen herramientas de automatización en la nube, como la que estamos utilizando de Jira, existe Notion, Trello, que ya nos proveen ciertas plantillas basadas en Scrum que nos permiten ayudar y gestionar mejor esta parte. También podemos dividir las historias desde épicas hasta tareas, y eso también nos permite organizarnos y repartir mejor el trabajo en el equipo. Y finalmente también algo muy importante es la adaptabilidad a todo tipo de proyectos, no únicamente de software, y también al ser una metodología ágil y estar basada en la comunicación constante del cliente, nos permite realizar cambios del producto si es que fuese necesario. Eso, gracias.
Muy bien, estamos en tiempo. Solo como resumen, solo para cerrar. ¿Ven que autoorganizarse sí se puede? En menos de 5 minutos se definieron roles, decidieron quién va a presentar, quién fueron dando un poco de ideas. Yo estuve observando en uno de los equipos la coordinación bastante bien. O sea, sí se puede, sí se puede. Entonces, ese mismo espíritu bajo presión y con poco tiempo es lo que normalmente se vive en la industria del software. Entonces, otra cosa difícil, no sé si como funcionario, pero, pero en la primera línea de desarrollo de software, desde luego, no hay otra cosa. Así es que, bueno, a aprovechar el tiempo que queda y mucha suerte en lo que queda de los proyectos y a tratar de comunicar. Esa escucha activa es bien importante. No sé, Sandra, algo. Sí, no sé si les ha gustado. Nos faltó eso. Mañana hacemos esa retroalimentación un poquito al inicio de la clase y yo no quiero retenerles más del tiempo. Así es que muchísimas gracias. Recuerden que mañana hacemos laboratorio, entonces vengan puntual, porfa, para poder trabajar la herramienta SonarQube que vamos a usar en el proyecto. Gracias, Mar.